Y con esto terminamos un poco toda esa época, falta todo un periodo, pero bueno, vamos a dejarlo aparte y vamos a pasar a la serie que se llama Pastoral, donde hay 10 piezas aquí expuestas, y a la siguiente, la de Hortus Conclusus, que es la que da título a la exposición. Esas dos series, junto con otras dos más, que no están presentes aquí, pero que se pueden ver, por cierto, en el vídeo que se proyectará aquí permanentemente, constituyen una novedad en el sentido en que el paisaje, que nunca ha sido un elemento importante en mi trabajo, más que nada la figura, se convierte en un elemento principal en el que la figura se integra. La primera serie, la pastoral, pastoral es un género de la pintura donde hay pastores y pastoras o son escenas mitológicas en un paisaje. Entonces yo recuperé ese tema y lo interpreté a mi manera, y siguiendo el tratamiento de la imagen que vimos aquí, dibujada, los personajes están integrados en un paisaje imaginario, por supuesto, siguen siendo personajes transparentes, pero bueno, que se ven y que están integrados en ese paisaje que tiene bastante movimiento. Y de ahí fui estructurando un poco, vamos a ver, esta obra pastoral tiene un barroquismo formal, o sea, hay muchas manchas de color, hay un aspecto bullente, y de ahí fui estructurando de nuevo la obra hasta llegar al Hortus Conclusus. Hay unas piezas anteriores, pero el Hortus Conclusus recupera ese trabajo, pero la figura se vuelve a ser un poco más sólida, está más presente, en las partes iluminadas tiene volumen y tiene color, en las sombras sigue teniendo el color del fondo, y luego hay elementos geométricos que se incorporan, cortes de colores planos, que estructuran la obra y le dan una solidez distinta a la pastoral. Pero todo esto, todas estas series, la pastoral, otra que se llama Potos, una que se llama Locus Amoenus y esta, forman un bloque que por eso, para a quien le interese, está el vídeo para ver todas esas series agrupadas en una época de mi trabajo que tiene una serie de factores comunes. Y bueno, otra cosa que voy a explicar, porque siempre me lo preguntan, son las rayas punteras. Es decir, hay en muchas obras unas líneas geométricas con puntos, y la gente me suele preguntar por qué. Entonces, esto es un elemento geométrico que se superpone. Hay una trama geométrica. A mí me interesa mucho las teorías de composición del Renacimiento, donde se utilizaban cálculos matemáticos para componer la obra. Entonces, cuando por ejemplo a veces en una enciclopedia se ve un cuadro del Renacimiento y se ve la estructura geométrica del cuadro, cómo el artista ha compuesto la obra, pues suele ser una reproducción en blanco y negro, y hay una serie de líneas geométricas que indican, punteadas, que indican cómo está compuesto. Hay un círculo aquí, hay una recta aquí, etcétera. Entonces yo lo que he hecho es utilizar conscientemente este elemento como elemento visual, y a mí para lo que me sirve es para combinarlo con el tratamiento plástico que le doy al cuadro, que es un tratamiento mucho más orgánico, es decir, son manchas de color, es más bien abstracto, pero tiene un componente en movimiento. Entonces esta especie de malla sutil que se superpone permite estructurar el cuadro y combina una parte geométrica racional, vamos a decir, con otra más informal y más subjetiva. ¿Y qué más? Pues el color, como pueden ver, es predominante, aunque ahora mismo estoy trabajando en grises. El Hortus Conclusus acabo de terminarlo, pero no es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Pero en general el color ha sido una conquista, vamos a decir, en mi trabajo, porque siempre me ha interesado, pero lo he ido sutilizando, vamos a decirlo así. O sea, trabajando por capas, por transparencias y tal, lo cual enriquece mucho la paleta de cada obra. Y bueno, pues nada más. O sea, aquí está un resumen. Esto no es una exposición retrospectiva, evidentemente, pero bueno, es un pequeño recorrido por 20 y tantos años de trabajo, y me sirve incluso a mí para echar una visual un poco con perspectiva de lo que he estado haciendo desde hace esos 20 y pocos años. Y bueno, nada más. Gracias por estar aquí y hasta otra.
no iba a decir nada, pero sí quiero que sepan, que se me ocurrió, que Manolo Llanes es uno de los representantes clave, y son muy pocos, son unos 12, de lo que se llama la generación de los 70, que empezó con nosotros en los años 70 y con los críticos de arte más importantes que hay hoy en Canarias. Y que bueno, es decir, la línea de él, el neosimbolismo, es único dentro de esa generación. Y bueno, que sepan que tienen aquí a alguien importante en el arte de Canarias. Lleva viviendo en Francia 30 años, pero por eso está aquí. Es alguien clave. Eso quería decir. Bueno, pues ahora, mientras podemos pasear por este jardín, acompañado de este gran artista, de Manolo Llanes, pues vamos a disfrutarlo y también con una copita, con un brindis también en honor al arte, a la cultura y a este gran artista que, como dice Magda, hoy nos acompaña aquí en Guía de Isora. Muchas gracias.